Bien, buenas noches, estimado doctor Diego Vilela. Agradezco al CAE por la invitación, en la persona del doctor Jorge Ruiz. También expresar mi alegría por estar con damas del arbitraje del derecho. Un saludo para la doctora Karina Ulloa, para la doctora Minora Gómez, para la doctora Ana Cristina y también para el doctor Carlos Alberto. Bien, voy a dar una lluvia de ideas respecto a algunos puntos que considero muy importantes y quizás mm, podríamos estar ante la crónica de una muerte anunciada, que es el adiós al arbitraje ad hoc en el Perú. Curiosamente, una de las grandes críticas al arbitraje ad hoc se produjo hace muchos años, no solo en casos relacionados a odios, ¿no? Sino varios casos en diversos centros, en diversos tipos de arbitraje ad hoc que fueron administrados, tanto en el ámbito público y privado, ¿no? Y quizás, si bien estamos frente a una reforma de arbitraje de contratación pública, siempre también expreso que el legislador, los expertos y en general la comunidad solo se preocupa por los problemas, vamos a llamarlo así, de corrupción, de malas prácticas en el arbitraje o incluso la ignorancia de los operadores arbitrales cuando se trata del ámbito público. Pero cuando estamos frente al ámbito privado, las voces de una reforma sustancial en temas muy importantes, a veces no tiene el mismo eco, ¿no? Pero bueno, a ver, algunas ideas importantes que nos puede brindar esta nueva ley general de contratación pública respecto al arbitraje es de que el texto nos trae a colación un arbitraje marcadamente institucional, lo cual comparto y es positivo. Entonces, algunas ideas generales. Bueno, primero, que tiene que ser una persona jurídica, de derecho privado, de derecho público, y acá también es importante, y quizás una crítica constructiva, vendría a ser que el arbitraje como servicio de administración de justicia arbitral es una actividad libre, ¿no? Si nos basamos a la Constitución, el modelo económico del Perú, diría que cualquier persona jurídica puede incluir su estatuto societario o su estatuto como asociación, universidad, qué sé yo, los fines de poder administrar justicia, tanto en el ámbito privado como público o en las diferentes formas de arbitrar o materias arbitrables. Y es importante esto porque sí se debe determinar que eh, esta función de administrar arbitrajes está destinada a una persona jurídica, ¿no? Por otro lado, un tema importante viene a ser una figura que no se da mucha importancia y que reúne un significado fundamental, que es el Consejo de Arbitraje, el Consejo Superior, vamos a llamarlo el Comité, el Directorio, los diversos nombres que uno lo podría denominar, que está constituido por abogados y otros profesionales. Obviamente no siempre pues debería de ser integrado por abogados, porque hay ingenieros, contadores, qué sé yo, incluso podrían ser hasta personas que no tengan un título profesional, o sea, es un tema también bastante amplio, ¿no? Hay personas que se encuentran durante muchos años en las cámaras de comercio, las dirigen y conocen mucho la realidad, vamos a llamarlo así, económica, financiera, empresarial, ¿no? De cada región. Pero los consejos de arbitraje, hasta donde yo recuerdo, cargo, puedan corregir, ¿no? Pues no existe un requisito en los reglamentos generales, ¿no? El consejo, se entiende que debería de ser eh, un colegiado de expertos, y la pregunta es, ¿eso es cierto? Hay centros de arbitraje que realmente están logrando convocar a expertos, a personas que tengan una amplia trayectoria en el arbitraje, porque el arbitraje no solo se gana experiencia arbitrando, también en el tema de la defensa, en la condición de expertos, son diversas formas, porque recordemos que el Consejo de Arbitraje va a resolver ratificaciones de árbitros, invitación a nuevos árbitros,
el tema de recusaciones, devolución de honorarios, emitir, vamos a llamarlo así, directrices, notas prácticas. Entonces, sí es preocupante que no todos los centros de arbitraje tengan, que su consejo esté integrado por personas, ¿no?, que reúnan una capacidad profesional y obviamente también una capacidad ética. Si se exigen a los árbitros ciertos requisitos, ¿por qué no también se exige requisitos a los miembros consejeros? Y otro tema interesante viene a ser el tema de las dietas, ¿no? Porque quien puede ser consejero eventualmente puede tener un conflicto de intereses, no podría arbitrar dependiendo la redacción del estatuto, y eso también es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque si se entiende que la función de consejero es ad honorem, o hay algunas dietas, eso también implica que parte de la transparencia del arbitraje, sobre todo en contratación pública, se puede tener alguna tabla. Siempre diálogo con contratación pública debe de haber transparencia absoluta. No podemos estar con aspectos que no impliquen una transparencia absoluta. Entonces, dejo esta idea, ¿no? Tenemos regulación sobre los consejos de arbitraje, hay un consejo de ética del consejo de arbitraje, ¿no? Si bien se exige a los árbitros un código de ética, los árbitros tienen que estar siempre conservando un deber de imparcialidad, independencia, tienen que estar protegiéndose o defendiéndose de recusaciones frívolas, que en realidad, en mi experiencia, muchas veces las recusaciones, y eso en realidad pues no se tiene en cuenta, perjudica el calendario arbitral y quizás el 40, el 50% incluso de la demora se debe a estas recusaciones que las partes en ejercicio de su derecho, obvio está, pero sin embargo muchas veces son recusaciones frívolas que perjudican el normal desarrollo del arbitral. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Los consejeros, por cuánto tiempo se designan, cuáles son sus requisitos. Tenemos un aspecto que permita mantener, vamos a llamarlo así, un compliance, ¿no? O directivas para evitar conflictos de intereses. Quizás un consejero no le va a interesar formar parte del consejo porque no le va a ser altamente rentable como dedicarse a la actividad profesional o arbitral. También eso es un tema bien interesante, ¿no? Que debería de ser desarrollado. Por otro lado, también destacar el importante rol que mantienen los secretarios generales de un centro de arbitraje, que no cabe la menor duda que tiene que ser una persona que tenga experiencia, ¿no? En las diversas facetas arbitrales, pero que también sirva de un soporte, vamos a llamarlo así, profesional, académico, y también incluso, ¿no?, de guía en muchas de las tomas de decisiones. Por otro lado, los reglamentos, tanto la Cámara de Comercio de Lima y la Universidad Católica, siendo los dos centros más importantes, han modificado sus reglamentos. Obviamente, ¿no? Todos los centros de arbitraje prestan mucha atención en base a estos dos centros que siempre vienen dando la pauta. Y también es importante mencionar, y eso también es una crítica constructiva, ¿no? Que siempre lo he comentado de manera muy abierta, tengo la experiencia de litigar en vía judicial y arbitral, y algo que saludo mucho son los expedientes judiciales electrónicos, todos comerciales, laborales, contenciosos administrativos. Tienen un expediente que un abogado puede ingresar y tener la descarga absoluta, fecha de notificación, la cédula de notificación. Y los centros de arbitraje, por lo menos hasta donde yo recuerdo, no se ha logrado tipo de sistematización, no siendo una justicia onerosa, pagada, discutible, ¿no? A veces también en clases para generar un debate, menciono que el arbitraje es justicia onerosa y dependerá, pues, ¿no?, también del tipo de montos, de qué centros de arbitraje estamos ubicando dentro del mercado, pero sí considero que nos quedan puntos como el expediente arbitral electrónico, ¿no? Y quizás también es ingresando a otro tema que se encuentra dentro de la ley, y acá un poco sí me voy a extender. Por favor, me comenta cómo estamos de tiempo.
Sí, Bien, doctor, no se preocupe, contamos con el tiempo. miren, para un sector de los centros de arbitraje, este reglamento, y lo digo que evidentemente no es así, porque se están elevando los estándares del servicio arbitral, pero se estarían excluyendo a muchos centros de arbitraje. Eso también se debe a una proliferación que se ha dado a diversos centros de arbitraje. En la mayoría, ¿no? Eso está en muchos informes del Ministerio de Justicia con el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje. En su página web no existía un reglamento arbitral, nómina de árbitros, no existía tabla de honorarios o aranceles arbitrales, no existía un domicilio y estábamos con centros de arbitraje que absolutamente no existía ningún tipo de información, ¿no? Y les comento en mi experiencia profesional, algo muy breve, el año pasado nos tocó tener una asesoría pro bono con un juez de la Corte de Justicia de Lima Este, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un juez en el ámbito arbitral como parte, ¿no? Eso es lo más insólito de todo. Ustedes que este juez, juez civil, conoció un proceso de reivindicación de derechos reales en la comunidad campesina de Quicabamba, en San Juan de Lurigancho, emitió una sentencia y la parte vencida, la comunidad campesina, lejos de apelar en segunda instancia esta sentencia que le fue desfavorable, demandó al juez en el centro de arbitraje de Lima Este, que tiene una partida registral. Lo demandó ante este centro por una pretensión de 300 millones de dólares. A este juez le embargaron las cuentas bancarias, las propiedades, no se le notificó con el reglamento arbitral, no se le notificó con la petición de arbitraje, no se le dio ni la terna de árbitro único, simplemente le notificaron con el mandato cautelar. De cajón caen tres puntos importantes. No existe un convenio arbitral, porque este juez, si lo quieres demandar por responsabilidad civil de un juez, el Código Procesal Civil tiene un camino, y es una materia no arbitrable. Segundo, que se le desvía del juez natural y se le impone el arbitraje institucional cuando no lo pactó. Bueno, planteamos un amparo, en primera instancia nos dieron la razón también en sala y logramos, como lo mencionamos en un paper corto, ¿no? Recuperar la buena reputación del arbitraje. Y estos temas, pues, se desconocen, ¿no? Y por eso, insisto, nos preocupamos de tutelar el arbitraje de contratación pública, pero nos olvidamos que este juez es una persona natural como nosotros, de un momento a otro que le embarguen las cuentas, las propiedades, y son muchos casos que lo hemos evaluado en nuestra tesis doctoral, y justamente ahí está lo importante que nos brinda la nueva ley, ¿no? Por decir, nos dice de manera clara que tienen que ser personas jurídicas, que tengan por fines administrar arbitrajes. Nos exigen que se tenga un código de ética y un reglamento interno que es importantísimo. Y creo que el Ministerio de Justicia lo debería de pedir también para otros centros de arbitraje que no administren contratación pública, que es fundamental. Presentar una declaración jurada de cumplimiento de integridad, indicando cumplir y mantener con los requisitos regulados en la ley o reglamentos. Miren, este tema es bien interesante, pero va a depender mucho y acá lanzo, sin ser penalista, una primera preocupación, o dejo también a modo de reflexión, ¿no? En el 349 literal D, ¿no? No contar con sentencia firme que declare la responsabilidad penal de la institución arbitral o del centro, de sus representantes o de los miembros de sus órganos. Acá no me parece la redacción muy fina, ¿ya? Porque la responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema muy complejo. En mi poca formación de derecho penal entiendo que la responsabilidad es personalísima, ¿no? Pero bueno, hay un tema ahí complejo, pero sin embargo, al establecer un ámbito penal, necesariamente tiene que existir un compliance, ¿no? Normas de cumplimiento preventivo en cada centro de arbitraje. Y solo me hago una sola pregunta, ¿no?
Si los centros de arbitraje, vamos a llamarlo así, como centros o servidores de la justicia arbitral cobran honorarios, entendería que están sujetos, ¿no? Pues a un tema de oficial cumplimiento por los montos altos, de haber internamente directivas, ¿no? Tanto del manejo tributario y contable. Quizás no sé si el legislador o los expertos quisieron ingresar a este tema, pero sí considero positivo que cada centro de arbitraje tenga un compliance justamente para prevenir temas antisobornos, temas de lavado de activos. Recordemos que eh, estos temas han ingresado en los negocios inmobiliarios, financieros, bancarios, los notarios, incluso los abogados que se dedican a los negocios inmobiliarios tienen que también tener un oficial de cumplimiento y tienen que estar registrados en la SBS. Es una reflexión que se me ocurre por los montos altos que podrían estar manejando los centros de arbitraje, administrar arbitrajes también, los, las juntas de prevención y resolución de disputas. Eh, por otro lado, también es importante, ¿no? Mantener, pues, el código de ética, ¿no? Acá también la norma nos habla de exigir un código de ética, también nos habla de contar con una tabla de determinación de gastos arbitrales o de gastos de las juntas, y eso es transparencia, y eso va de la mano en que los centros tengan portales web, tengan directivas, puedan brindarle al usuario el arbitraje del servicio, arbitrar la mayor información para que la decisión de ellos pueda ser la mejor. Por otro lado, también el artículo 349 nos habla, ¿no? Los secretarios arbitrales. Bueno, estamos en otro contexto, ¿no? Recuerdo que en los lejanos 2005, 6 y 7 habían secretarios que eran estudiantes de derecho, lo cual no está nada mal, pero sin embargo, pues se debe por lo menos de contar con el bachiller o el título profesional, ¿no? Quizás en los primeros años el mercado arbitral esto era posible, pero al tener tanta carga en todo el país, porque siempre reitero que no solo se arbitra en Lima, se arbitra en Trujillo, en Arequipa, en Huánuco, en Cusco, y cada vez más en general pues va creciendo, ¿no? El servicio arbitral. Bueno, otro tema que lo dejo para tintero, ¿no? Es los topes que se están considerando para la administración de arbitrajes, ¿no? Me refiero al artículo 351, cuando dice las instituciones arbitrales que administren arbitrajes que versen sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a 20.000 UITs deben acreditar ante el OS el cumplimiento de los siguientes requisitos. Miren, yo no quiero ser negativo, ya, con las diversas leyes anteriores ya el OSE tenía estas facultades, ¿no? Pero sí se debería de implementar ciertos lineamientos objetivos, ¿no? Porque eh, por lo menos esa es una idea que mantenemos. El arbitraje es sinónimo de libertad, es sinónimo de libre competencia. Si se pone algunos topes, considero que también se debería permitir que diversos centros de arbitraje que están en todo el país puedan de alguna forma tener pues, acceso a brindar este servicio. Tampoco lo que no me queda claro mucho es el tema de la certificación internacional respecto a la gestión de seguridad de la información. Tenemos en el Perú una ley de protección de datos personales que se ha modificado, entonces no sé por qué confiar en una certificación internacional que ni siquiera se está exigiendo el cumplimiento de las normativas peruanas, que es una ley que también está dentro del marco, ¿no? De la regulación internacional de seguridad de datos. En general, concluyo con establecer que el letraje institucional se está fortaleciendo, se requiere mayor transparencia. Es importante que cada centro de arbitraje presente una regulación sobre los consejos de arbitraje, ¿no? Y por otro lado,
reitero, ¿no? También deberíamos de preocuparnos por la regulación del arbitraje netamente en aspectos comerciales o privados. Tenemos ahí muchos casos de corrupción, el Ministerio de Justicia ha hecho muchos trabajos y el rol del Estado implica, pues, tanto en el ámbito privado y público, mantener esos estándares, pero sin embargo, es importante tomar los aspectos positivos de esta nueva regulación de contratación pública para que también pueda ser integrado al arbitraje comercial o privado. Muchas gracias.